Bienvenidos de nuevo a Ciencia al Alba. Estoy encantada de que estés ahí al otro lado escuchando, sobre todo cuando se trata de que estoy hablando de ciencia y normalmente esto es que no interesa mucho. Así que cada una de las personas que estáis aquí apoyándome, os adoro y os quiero. Hoy vamos a hablar de 3 noticias, ya lo sabéis. Las 2 primeras van a ser internacionales y la última va a ser española. ¿Por qué la dejo para el final? Pues porque lo mejor se deja para el final, esto es así. Y yo pues tengo esa costumbre. Así que vamos a empezar ya con las noticias, que la primera os va a sonar, pero creo que es súper interesante. Pues tal y como dice este titular, una mujer de 25 años se ha conseguido curar, entre comillas, de la diabetes tipo 1. ¿Esto qué quiere decir? Porque quizás os puede sonar de otro titular, de que también se había curado un hombre de diabetes, pero de diabetes tipo 2. Entonces, antes de explicar un poco qué es todo esto que se ha conseguido, os voy a explicar cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y aunque no parezca así muy lógico, voy a empezar por la diabetes tipo 2 porque es la que más vais a conocer. Sobre todo es la que se da en aquellas personas ya más mayores, cuya alimentación pues no ha sido lo mejor, tampoco son personas muy activas. Y lo que ocurre aquí es que el cuerpo va haciéndose resistente a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un órgano, que es el páncreas, que genera insulina para decirle a nuestras células que absorban la glucosa que hay en nuestra sangre y, pues oye, que la guarden como energía por si nos sirve en un futuro. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros le metemos mucha cantidad de azúcar o de carbohidratos o de grasas durante muchos periodos de tiempo y largos periodos de tiempo, lo que ocurre es que la insulina pues empieza a generarse, pero el cuerpo pues ya tanta insulina como que se satura, ya está saturado y dice, mira, yo ya me hago resistente, no puedo con la vida. Entonces pues empieza a dejar de hacer efecto. Esto es la resistencia a la insulina, que es lo que ocurre justo antes de tener lo que es la diabetes propiamente dicha. Una vez que tu cuerpo ya no responde a esa insulina, lo que ocurre es que el páncreas intenta generar más insulina, a ver si el cuerpo responde, y cada vez necesita nuestras células más cantidad de insulina para hacer la misma respuesta. Cuando el páncreas ya se pone a generar insulina que no puede más, pues sus células empiezan a fallar porque es que no pueden fabricar a ese ritmo. Y es cuando empiezan a morir las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina. Todas las células que se mueran ya no se vuelven a recuperar. Él no es un órgano que sea recuperable. Y esto ocurre dentro de los islotes de Langerhans, que la verdad es que son una monería si se ven en microscopio. Total, que cuando mueren estas células se deja de producir insulina y si dejamos de producir insulina, atención, tenemos el nivel de glucosa en sangre descontroladísimo y es cuando ya propiamente se dice que tenemos una diabetes tipo 2. ¿Qué ocurre con la diabetes tipo 1, que es la de esta noticia? Pues bien, en este caso hay personas que nacen ya con esta enfermedad o suele sobre todo aparecer cuando son muy jóvenes. ¿Y esto cómo puede ser? Si a lo mejor a un niño no le ha dado tiempo a comer mal ni a que el páncreas llegue a extasiarse. Pues mirad, lo que aquí ocurre es que es una enfermedad autoinmunitaria. Es decir, que el sistema inmunitario es el que ataca a las células beta pancreáticas, que son las que segregan, las que fabrican esa insulina. Entonces, si nuestro sistema inmunitario mata a las células que producen la insulina, no tenemos producción de insulina y desarrollamos una diabetes, el mismo desequilibrio que tenemos con la diabetes tipo 2, pero el origen es distinto. ¿Qué pasa aquí? Que los pacientes con diabetes tipo 1, el páncreas se le debilita mucho más rápido, acaba con todas esas células mucho antes que la persona con diabetes tipo 2, que pues poco a poco a lo largo de la vida sus células van muriendo. Y la idea de este tratamiento es repoblar otra vez de células beta que funcionen bien para poder recuperar la función normal del páncreas. ¿Y qué han hecho? Pues han utilizado células madre reprogramadas. ¿Qué es esto? Pues se cogen células del paciente, que tenemos células madre en muchos tejidos, y en el laboratorio, utilizando unos químicos que ya se conocen, se consiguen que sean como pluripotentes. ¿Esto qué quiere decir? Que son capaces de transformarse en cualquier tipo celular del cuerpo. Entonces, gracias a cierta exposición a X químicos, lo que consiguen es que esas células vuelvan a formar islotes de Langerhans, que os recuerdo que son esas estructuras donde están las células productoras de insulina. 1,5 millones de islotes, o sea, una auténtica locura, y lo que han hecho es inyectarla debajo del abdomen. ¿Por qué debajo del abdomen y no en el páncreas? Bueno, pues porque en el páncreas ya está bastante fastidiado como para meterle algo externo
y normalmente se hacía en el hígado. Pero ¿qué pasa? Que en el hígado no se puede hacer un seguimiento real de cómo está ese tejido. Si lo hacemos debajo del abdomen es mucho más fácil. Pues mirad, una vez que esto se inyectó, tras 75 días la señora, bueno, vamos a decir, no es una señora, es una chica joven, cojones, que yo tengo 31 años y acabo de llamar señora a una de 25. Bueno, pues esta chica consiguió no tener que pincharse insulina, es decir, recuperó la función de su páncreas, pero lo que pasa es que ahora su páncreas se encontraba debajo del abdomen, que es donde le habían insertado estos islotes. Y además es que ha pasado un año de ese tratamiento y la chica sigue perfectamente bien. O sea, alucino pepinillos. Lo bueno y las ventajas de esto es que es un trasplante autólogo. ¿Esto qué quiere decir? Que las propias células de la persona son las que también volvemos a insertar. Entonces, pues la probabilidad de rechazo es mucho más pequeña. Y también en el laboratorio hacer crecer estas células es relativamente fácil y barato, entre comillas, si comparamos con tener que hacer un trasplante de islotes de una persona externa al paciente. Y a esta persona no le ha pasado nada por tener eso ahí en el abdomen. Yo me pregunté leyendo el artículo en plan, no puede ser, o sea, ¿no han evaluado si eso ha causado rechazo o le ha pasado algo a ese tejido? Pues mira, aquí hay un problema y es que esta señora, otra vez señora, es que esta chica estaba tomando ya inmunosupresores, es decir, pastillas que hacían que su sistema inmunitario fuese más débil. ¿Por qué? Porque estaba esperando un trasplante de hígado. Entonces, claro, si su sistema inmunitario está más débil, no podemos saber si va a atacar o no a ese ente nuevo que se le ha insertado en el abdomen. De todas formas, esto ya se le ha hecho a 2 personas más, casi paralelamente a esta chica, y en noviembre cumplen un año del tratamiento. Y según los investigadores, los resultados son prácticamente los mismos que con esta chica. Todo guay. Ahora su idea es poder aplicarlo a 10, 20 personas, ir ampliando ese ensayo clínico y quién sabe, oye, a lo mejor dentro de unos años podemos tener este tratamiento un poquito más a mano si todas esas técnicas se simplifican y se consiguen implantar en el hospital. Y bueno, Xu Shenwan, que es investigadora al Instituto de Investigación Médica de Trasplantes de Tianjin, China, dice que todavía estamos lejos de que se convierta en la cura generalizada para todos los pacientes, pero esto es un gran avance. Y espero que os haya gustado porque vamos a por la segunda noticia. Bueno, pues vamos a por la segunda noticia, donde vamos a relacionar la epigenética con la demencia. Y así aprovecho para explicaros qué es la epigenética, que se escucha un montón, es bastante complejo de entender, pero creo que puedo conseguir que la mayoría de vosotros lo podáis entender. Bien, pues en nuestro ADN existen varias estructuras. Tenemos toda la secuencia de letras donde dicen los genes qué somos y qué se tiene que fabricar para ser lo que somos, pero también existe otra cosa muy importante y que son como unas marquitas que se le pone al ADN. Estas marquitas actúan como una especie de chinchetas que mantienen abierto o no ese fragmento de ADN, ¿vale? Vamos a pensar en nuestro ADN como un pergamino. Este pergamino puede estar cerrado y no podemos leer lo que hay dentro, por lo tanto el gen no nos dice ninguna información, o podemos abrirlo, leer lo que nos dice el gen y empezar a fabricar las proteínas o lo que sea necesario para hacer real lo que ese gen pide, ¿vale? Pues la epigenética son esas chinchetas que mantienen ese pergamino abierto. Si tenemos marcado ese gen con esas chinchetas, se va a conseguir leer lo que hay en ese gen y por lo tanto producirse. Si no tenemos esas marcas epigenéticas, estará cerradito y no se podrá leer. Y partiendo de este conocimiento, ¿por qué es importante la epigenética? Pues resulta que es el ambiente, lo que hacemos, cómo actuamos, a lo que nos exponemos, lo que hace que esos genes se abran o se cierran. Así que sí, esta es la parte de ambiente, ¿no?, que siempre escuchamos de decir, nosotros somos el ADN y el ambiente y lo que nos ocurre. Pues nuestro ADN puede modificarse, no la secuencia, sino la estructura, según lo que hagamos y a lo que nos expongamos. ¿Y qué tiene que ver esto de la epigenética con la demencia? ¿Por qué es importante? Pues mirad, voy a hablaros de 2 estudios que han dado lugar a esta noticia. Y es que hay un estudio donde han investigado 800.000 secuencias de ADN. O sea, yo me imagino ahí al doctorando analizando 800.000 secuencias para saber si en las células de la sangre de 900 pacientes habían marcas epigenéticas que estuviesen relacionadas con la demencia. ¿Y cómo sabían que era de la demencia o no? Pues mirad,
Cogieron muestras de pacientes que ya tenían demencia y muestras que ya se habían extraído anteriormente del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el que existe, ¿vale?, en nuestro sistema nervioso. Para extraerlo es bastante difícil y complejo y bueno, se utiliza ya en casos muy extremos. Como no es muy cómodo, lo que quieren los investigadores es encontrar un biomarcador, una marca, una señal, en este caso epigenética, en sangre, que sea un análisis de forma sencilla, para poder decir si tienes riesgo o no de tener demencia. Y el segundo estudio que apoya esta teoría, lo que vieron es que en las muestras de sangre, también correlacionadas con pacientes de demencia, vieron que habían marcas epigenéticas que eran resultados de factores de riesgo de estilo modificables y eran genes que estaban relacionados pues, con un estilo de vida más activo, con hacer más deporte, con la alimentación, y habían otros pues, que no son modificables, que estaban relacionados con la edad o, por ejemplo, con enfermedades ya genéticas cardiovasculares. Lo que consiguieron al final este grupo de investigadores fue hacer una puntuación de riesgo epigenético. ¿Esto qué quiere decir? Sacando la sangre de los pacientes, vieron cuáles eran las marcas que habían en el ADN de forma epigenética que podían indicar que había un riesgo mayor de demencia. Y no fue solo un estudio o dos, fueron varios estudios y la verdad es que la correlación es muy buena. Lo que pasa es que son técnicas que aún están en desarrollo y la epigenética es algo que aún está muy en pañales en el mundo clínico. Pero de todas formas, todos estos datos son muy buenos porque en un futuro quizás con un simple análisis de sangre sabremos si una persona tiene más o menos riesgo de padecer una demencia y ya sabéis que estas enfermedades cuanto antes se puedan detectar, mejor será la calidad de vida en un futuro de este paciente. Y Esan Pishiva, de la Universidad de Maastricht de Países Bajos, dice lo siguiente: nuestros hallazgos resaltan el potencial de usar mediciones epigenéticas de la sangre como un enfoque no invasivo para evaluar el riesgo de demencia y así poder diseñar estrategias preventivas del deterioro cognitivo. Hasta aquí la segunda noticia científica y nos vamos a por la noticia española. Pues en este aspecto vamos a hablar de algo que nos toca absolutamente a todos, a ti, a mí, al de al lado, al que tienes detrás, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de contaminación y antibióticos. Y es que un grupo de investigadores españoles ha detectado que cuanto más contaminación hay en una ciudad, más antibióticos se prescriben. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Nos vamos a morir todos? Bueno, sin morir todos, nos vamos a morir seguro. Pero os voy a explicar ¿dónde está la correlación y por qué esto me preocupa y por qué lo cuento? Mirad, entre la contaminación y la toma de antibióticos y su posterior resistencia, ya sabéis que ahora hablaré de ello, se cargan más de 10 millones de personas al año. O sea, un montonazo. Y es algo que tendríamos que tener muy en cuenta, pero oye... Sí, parece que, bueno, sí, ya pasará, será la próxima pandemia, pero bueno. Pues mirad, la contaminación ya se ha relacionado con problemas de demencia, de cáncer, problemas respiratorios y en el caso de los antibióticos el principal problema es la resistencia. Importante que sepáis que la resistencia no se adquiere como persona, o sea, yo no soy resistente a nada, son las bacterias que me infectan, bacterias que no deberían de estar en mi interior porque son patógenas. ¿Y por qué se hacen resistentes? Pues de exponerlas tanto al antibiótico, al final las bacterias son capaces de encontrar la forma de esquivar esa forma de ataque. ¿Por qué? Pues como se reproducen tantísimo y encima meten mutaciones aleatorias en su ADN para decir, oye, a ver si acierto y me da superpoderes y además, es que, ojo con esto, se transfieren entre ellas la información para sobrevivir. Es decir, si una es resistente, le dice a la colega, oye, toma, este trocito de ADN te va a hacer resistente a este antibiótico. Y ahora ya, todas las de alrededor son resistentes. Así que ya te digo yo que estamos jodidos. Mirad, pues se calcula que va a ser una de las primeras causas de muerte de 2050, así que ojo, cuidado con esta problemática. Mirad, pues el primer motivo de prescripción de los antibióticos es importante destacar que normalmente se prescriben cuando hay problemas respiratorios, ¿no? Como pues tengo algo de dolor de garganta, tengo muchos mocos, me siento que tengo también mucosidad en el pecho y normalmente, muy a mi pesar, se prescriben sin hacer ninguna prueba. Ninguna. Simplemente no sé si es vírico, no sé si es bacteriano, yo te doy el antibiótico, tú te curas y cada uno para su casa. Que no debería ser así. Y no culpa a los médicos, sino a los medios que le dan a los médicos. Y también hay muchas personas que se lo toman
cuando a ellas les da la gana sin ni siquiera ir al médico. O sea, ya como me duele la garganta, voy a cogerme esta pastilla que me sobra de los antibióticos de la última vez, otro fallo, no habérselo acabado, y a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, todo esto va sumando, exponiendo antibióticos también en ganadería, en ciertas industrias que al final hacen que las bacterias digan, a mí me estás haciendo más fuerte que el vinagre tanto exponerme a antibióticos. Y aquí viene el problema. Este estudio es un estudio de correlación que han hecho durante 8 añazos. O sea, yo pienso en la paciencia de esta gente en el laboratorio, esperando 8 años a ver los resultados de dicha investigación para sacar un artículo científico y poder dar información a la sociedad. Pues fueron 8 años en 11 ciudades distintas de Cataluña, ¿vale? Porque el estudio es catalán. Y se investigaron 1,8 millones de personas y en un total de 8 millones de preinscripciones de antibióticos. O sea, una cantidad de datos absolutamente impresionante. ¿Y qué vieron? Pues que cuanta más contaminación había en esas ciudades por ciertos días o por X condiciones climáticas, había más prescripción de antibióticos en esos días y a lo mejor hasta una semana después. ¿Por qué? Pues a ver, la teoría lo que nos dice, y así lo plantean los investigadores, es que las personas que están expuestas a estos contaminantes, normalmente son pues el dióxido de nitrógeno y cosas así, lo que hacen es irritar más las vías respiratorias. Y dos cosas, hacen que nosotros tengamos esos síntomas de como que tenemos una infección y la segunda es que la entrada de patógenos es mucho más fácil. ¿Por qué? Pues uno, por esas partículas contaminantes que son como, oye, me subo a este caballo y allá que voy yo. Literalmente es así. O también como tenemos todo más irritado, tenemos todas las mucosas ahí muy inflamadas y muy expuestas y eso es decir, pan comido, o sea, pan comido para los patógenos, ya sea virus, o sea bacteria, o sea hongo. Entonces, si la gente va al médico diciendo que le duele la garganta, que tiene problemas respiratorios, lo primero que van a hacer los médicos es prescribir antibióticos, o al menos así lo ha demostrado este estudio. Que no digo que todos los médicos lo hagan así, pero sabemos que por los medios que tienen, pues no pueden hacer mucho más que prescribir esto o decirte que te vayas a tu casa y que si empeores, vuelves. Total, que se ha visto una correlación clara y aquí tendríamos que parar a pensar de decir, oye, vamos a ver si podemos reducir esta contaminación, reducimos los efectos secundarios en las personas y así recibimos mucha menos prescripción de antibióticos y así tendremos mucha menos resistencia a ello. De todas formas, es el primer estudio que se hace de esta correlación, habría que ampliarlo un poquito más y afinar un poco más en dónde está esa correlación exacta, pero bueno, se ha realizado en el IDIVEL y en conjunto con el Hospital Bellvitge por el grupo liderado por Jordi Carratalà. Y hasta aquí las noticias de hoy, espero que os hayan gustado. He intentado hacer un variadito, aunque creo que me ha quedado un poco potente a nivel de conceptos entre la epigenética, entre la diabetes, entre la resistencia a antibióticos. Aquí, mientras que se cuentan noticias, aquí hay que meter conocimiento científico, que para eso estamos. Os espero aquí la semana que viene con más ciencia, con más pasión y con muchos más descubrimientos que espero de corazón os inspiren para seguir apoyando la ciencia. Un besazo enorme. ¡Mua!